Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Archivos Secretos. El programa del día de hoy es un programa muy especial. Vamos a estar hablando sobre un poquito de la simbología y también no solamente los mitos que se reproducen en las historias teatrales, sino también el ritual que implica determinado tipo de obras de teatro rituales que a lo largo de la historia, pues han representado mucho de la mitología y posteriormente, ¿no? Están de acuerdo a cómo han ido avanzando las distintas civilizaciones. Mucha de esta mitología se transforma en ritual precisamente expresado en estas representaciones teatrales y es algo que además se reproduce en muchísimas de las civilizaciones antiguas y muy probablemente también en muchas obras de teatro modernas, que es lo que vamos a estar discutiendo actualmente. No solamente esos mitos expresados en este ritual propio de la teatralidad, sino que, pues mucho de ello también expresa, obviamente, nuestra propia vida cotidiana. Y para eso, como usted ya lo sabe, están nuestros amigos de la revista Símbolos, directamente desde España, que como les comentamos constantemente, es una página de internet que usted tiene que visitar. Hay muchísimas ligas para textos sobre mucho de esto que platicamos en Archivos Secretos, mucho de la tradición primordial, de mitologías, y no solamente de eso, muchísima otra información que usted estoy seguro que le interesa, y ya lo sabe, es www.símbolos con Y o con Y, porque creo que ahora ya no se llama Y, creo que ahora ya es Y.com, símbolos.com, y ahí pues puede usted consultar muchísimo de este material, de los cuales platicamos directamente con nuestros amigos desde España. Y para eso, pues como todos los días, quiero invitarlos a que formen parte de esta edición de Archivos Secretos a través, por supuesto, del foro de tercermilenio.tv, a través de los canales que usted ya conoce y reconoce, por supuesto. Correo electrónico, archivos.secretos@outlook.com, a través de Twitter en @carlosgualito y también a través de Facebook en este perfil que ya usted también seguramente reconoce, Carlos Rubio Gualito, y ahí a través de estos medios es que usted puede estar en comunicación directa con su servidor. Y pues al respecto de esto, hace unos minutos recibía yo un tuit de mi estimado X que nos dice que como sugerencia deberíamos hacer un programa sobre la historia de la música electrónica, que realmente desconozco mucho, mi estimado X, al respecto de ese tema, pero si encontramos algo interesante, que también nos mencionaba mucho sobre, quiere que platiquemos sobre Deep Web, realmente es un tema que en lo particular, después de estar viendo el material que incluso mi propio amigo X nos hizo llegar, pues me parece bastante perturbador. En fin, no sé, ya lo platicaremos. Tiene usted ahí esos medios de comunicación y ya lo sabe, a lo largo del día estamos publicando muchísima información, incluyendo lo que está sucediendo en estos momentos que ocurrió hace algunas horas de esta reunión entre el secretario de Estado John Kerry y pues por supuesto el canciller de Rusia, el señor Lavrov, al respecto del tema de Ucrania, que es un tema absolutamente fundamental y lo he estado mencionando en las últimas semanas, de lo que va a acontecer, por lo menos en los siguientes años. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este juego de ajedrez geopolítico? Y pues lo que ya está a punto de ocurrir en un par de días allá en la península de Crimea con el referéndum que hemos hecho mucho hincapié, que es el primer paso a la definición de la política internacional de los siguientes años. Pero vamos a estar platicando de eso también la próxima semana. Al respecto del tema que nos compete el día de hoy, que le vuelvo a decir, es un tema además apasionante. Es una de estas artes que estuvimos platicando hace 2 semanas, precisamente con nuestros amigos de la revista Símbolos, y sobre las artes liberales y todo este conocimiento, ¿no?, que nos ha llegado a lo largo de milenios de trabajo, de artistas y, en fin, de muchísima gente, de sacerdotes también, porque hay que recordar que este ritual, que además se ha venido expresando ahora como un arte, que es propiamente el teatro, pues inicia ahí, ¿no? En estar reproduciendo estos mitos propiamente religiosos, ¿no? Donde sacerdotes trataban de comunicarse con estas deidades, y para eso ya estaba en línea a través de Skype, por supuesto, y se lo vuelvo a comentar directamente desde España, mi estimado amigo Marc García, que nos va a platicar sobre El hombre y la máscara, que es precisamente esta alusión a la introducción del teatro. Muchas gracias, mi estimado Marc, por estar con nosotros nuevamente aquí en Archivos Secretos.
Buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los espectadores que nos siguen. Sí, hoy vamos a hablar de... Pues el tema del programa de hoy lleva como título general el teatro sagrado, y es de lo que hoy vamos a estar hablando. Como hemos dicho ya en alguna ocasión, a menudo utilizamos palabras sin advertir plenamente su significado. Y el resultado de esto, hablando de teatro, pues puede ser un tanto cómico. Pues quizás resulte que estemos ignorando verdaderamente aquello de lo que hablábamos. Incluso si lo hacemos con convicción y con gran vehemencia. Y eso puede que sea así cuando nos referimos en particular al teatro. Hablamos de teatro pues muchas veces y lo solemos relacionar inmediatamente pues con representaciones actorales de psicodramas, con culebrones o con actuaciones acartonadas de obras de actores clásicos que esas puestas en escena carentes de vida nos hacen aburrir un montón, por cierto. Y para saber de qué hablamos, en este caso del teatro, nada mejor que agarrar un pequeño diccionario de etimología y buscar. Y nos podemos llevar alguna sorpresa. Si buscamos la entrada de teatro, por ejemplo, veremos que esa voz, esa palabra deriva de un término griego, theaomai, que quiere decir yo miro, yo contemplo. Y que de esa misma raíz, de la misma raíz que theaomai, es la palabra, otra palabra griega que es theoreo, que quiere decir contemplo, examino, medito. Y precisamente es de esta palabra de donde arranca la voz teoría, que quiere decir, por tanto, etimológicamente, meditación. Y no lo opuesto a la práctica, que es como la utilizamos habitualmente, puesto que ¿acaso hay algo más práctico que la meditación? El teatro, por lo tanto, como nos dice la etimología de esta palabra, es una contemplación. ¿Y una contemplación de qué? Pues del funcionamiento de la gran máquina del mundo y de su despliegue a partir de su principio. Algo a lo que a menudo en este espacio, en estos programas, nos hemos referido con el nombre de la cosmogonía, el establecimiento del cosmos. Escribía René Guénon que el teatro es un símbolo de la manifestación, de la cual expresa tan perfectamente como es posible su carácter ilusorio. En esta cita debemos interpretar no que la manifestación sea una irrealidad, ¿verdad? Porque de ella tenemos experiencia cada día, a cada momento. Pero sí que es una realidad menor, o mejor, un aspecto menor de la realidad única, que es la del ser universal. El ser universal es propiamente la única realidad esencial. Y esa realidad se proyecta en indefinidos estados y modalidades manifestadas. Y en relación con esto, precisamente, es muy notorio que en el teatro antiguo de todas las tradiciones, los actores usasen máscaras en todas las culturas, o bien pues se pintasen y se maquillasen, lo cual es equivalente a enmascararse, a revestirse de una máscara. Y lo que es más interesante todavía es que a esa máscara actoral, en latín, se le denomina precisamente persona. Y eso es lo que quiere decir precisamente esta palabra de uso tan corriente en nuestro idioma.
La persona es una máscara del ser universal, una faceta del ser, del cosmos. Y el actor que se reviste de ella resulta entonces que es el símbolo de ese sí o personalidad universal que se manifiesta multifacéticamente envuelta en distintas máscaras, en indefinidas máscaras, proyectando distintas imágenes de un ser que es en sí invariable. Del mismo modo que el actor continúa siendo él mismo, sea cual que sea el papel o los papeles que interprete. Y ese actor no es una entelequia, sino que somos cualquiera de nosotros. Usted que nos está oyendo, yo que en este momento les estoy hablando, somos actores. Y lo que estamos siendo es símbolos del ser universal, de un ser universal que está en nuestro seno, porque si somos, es sobre todo y principalmente porque formamos parte indisociable de esa realidad única. Hablábamos de teatro y decíamos que íbamos a hablar de teatro sagrado. Y esta es otra palabra que debemos comprender plenamente. Pues lo sagrado, que casi nada tiene que ver con la música de órgano, es una forma de percepción distinta a la vulgar, llamada con precisión profana. Esta frase la escribió Federico González en su obra de teatro En el útero del cosmos. Por cierto, que puede visionarse. Es una forma de percepción distinta a la vulgar. Que revista símbolos con Y, ahí va a encontrar pues la representación en estreno de esta obra que se hizo en un teatro en Barcelona hace aproximadamente 3 años, así que como de muchas otras obras representadas pues por el grupo teatral La Colegiata, obras de Federico González y muchos otros materiales que van a ser de su interés. Sagrado, eso que no tiene nada que ver con la música de órgano, no tiene que ver, por lo tanto, nada, absolutamente nada, con lo religioso, por más que se lo haya confundido con ello tantísimas veces. Lo sagrado es lo que está vinculado al principio emanador, y eso puede estar carente de cualquier revestimiento religioso. Puede ser, digamos, hasta revestir como vestimentas o aspectos absolutamente paradójicos, incluso cómicos, ¿verdad? De tipo como actoral, ¿verdad? Algo que está fuera y es contrario al punto de vista profano. Eso es lo que es sagrado. Y estará bueno recordar lo que quiere decir la palabra profano, ese opuesto al sagrado. Profano quiere decir etimológicamente lo que está fuera del templo. El punto de vista profano es el que considera las cosas solo en su aparente distintividad. Allá está un dios, allí están los hombres, por otro lado están los animales, en otro rincón tenemos las piedras, y por algún sitio pues está el resto de las cosas. Y no en su identidad esencial, en el seno del ser uno y único. Ese es el punto de vista profano, y ese es el punto de vista diametralmente opuesto al sagrado. Por tanto, si estamos hablando del teatro sagrado, de lo que estamos hablando en definitiva, es de la simbolización de lo que el ser es, a través de, precisamente, unos actores excepcionales, como son todos los hombres y mujeres que pueblan esta tierra.
Pues esa es la introducción, Carlos, y van a continuar mis compañeros. Fíjate, mi estimado Marc, que has mencionado una serie de conceptos muy interesantes, porque, bueno, por ejemplo, yo que me dedico a la política internacional, muchos de estos mismos conceptos se utilizan en este medio, en este argot, como el caso de actor e incluso escenario, que es muy interesante porque, pues, obviamente es extraído, ¿no?, del teatro, pero lo utilizamos mucho, por ejemplo, para el desarrollo de escenarios paralelos hacia futuro. A la hora de desarrollar prospectiva, utilizamos mucho este tipo de cosas, actores, por ejemplo, y es algo muy común que seguramente nuestros amigos en este momento ya reconocerán, porque mucha gente en los medios de comunicación utiliza este tipo de connotaciones, ¿no? El actor político, en el escenario incluso, ¿no?, internacional o nacional, y cómo es que nos desenvolvemos, pero mucho de esto pues también es mucho lo que nos estás comentando, porque precisamente el actor, en este caso el político, que funge con ese rol de actor, pues realmente se viste, ¿no?, con un disfraz, utiliza un lenguaje muy, muy peculiar. Por ejemplo, en el caso de los científicos es lo mismo, ¿no? Se ponen la bata, ¿no?, y como que entran en un papel que utilizan, abusan del lenguaje tautológico, tanto políticos como científicos, utilizan un lenguaje que la gente común no está acostumbrada, ¿no? Y entonces dentro de ese mismo medio parece que desempeñan un papel, se ponen una máscara distinta y adoptan ese rol, ¿no? Como que cada vez más apartados del resto de la gente. Pues sí, es cierto, es decir, y también continuando con esas correspondencias de las que tú hablas, pues también se habla mucho del teatro de operaciones, ¿verdad? Pues cuando se habla de una confrontación bélica, etcétera. Pero si me permites la libertad, este teatro, ¿verdad?, al que estamos viendo cada día, la verdad es que es un teatro un tanto aburrido y un poco pesadote, ¿verdad? Y si uno va buscando, digamos, más allá, pues a veces uno está tentado, ¿verdad?, digamos, como de cerrar las páginas del libro, digamos, o cerrar la televisión, porque en definitiva es un tipo de representaciones, y eso es literalmente así, que conducen a unos ciertos resultados, pero que son de otro orden completamente distinto, digamos, al que verdaderamente el teatro en sí, ¿verdad?, el teatro del que todas las tradiciones, las culturas de la antigüedad han conocido o aspiraban. El teatro del que estamos hablando aquí es de un teatro transformador. No es simplemente un coger la cuchara y darle vuelta a la sopa de la actualidad cotidiana para que los trozos de pollo y de verduras que hay en ese caldo pues queden de la misma manera, solo que dispuestos de otra manera distinta. No, el teatro del que estamos hablando aquí es un teatro, digamos, para entrar en el interior de cada cual, ¿verdad? Y darse cuenta de que precisamente todo eso que nos está rodeando y que tanto nos preocupa es, en el fondo, nada más que una ilusión. Una gran ilusión ante la que estamos llamados, por cierto, y invitados a despertar en cada momento. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, mi estimado Marc, el hayas estado con nosotros. Amigos, vamos brevemente a un corte comercial y regresando estará con nosotros Carlos Alcolea, también de la revista Símbolos, que se lo vuelvo a recomendar, es www.símbolos.com con Y, y bueno, pues él nos va a hablar precisamente sobre los misterios de la antigüedad y su vínculo con el teatro. No se despegue, regresamos. Bueno, estamos hablando precisamente sobre estos rituales, sobre los misterios expresados en la teatralidad, ¿no? Y que bueno, pues platicábamos con Marc hace unos momentos cosas muy interesantes al respecto de estas frases extraídas propiamente del teatro, ¿no? Y que es un tema muy interesante porque seguramente usted estará familiarizado con este tipo de cuestiones, de frases como que en última instancia vivimos o reproducimos un teatro cotidiano.
Y el hecho de que, bueno, pues bien lo señalaba Marc hace unos minutos, estamos además invitados a romper con esta reproducción de esta apariencia, de este teatro con el que vivimos día con día y, bueno, pues descubrir los misterios de la naturaleza y del universo. Y para eso ya está con nosotros mi estimado Carlos Alcolea. Tocayo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Carlos. Muchas gracias a ti y a todos los telespectadores que nos están siguiendo. Bueno, yo voy a hablar de los misterios de la antigüedad y con respecto al teatro. Y bueno, en primer lugar, pues decir que los misterios de la antigüedad son vividos como un verdadero acontecimiento en el que determinadas deidades se hacen manifiestamente presentes y visibles. Pues por ejemplo, las procesiones celebradas en honor a esta o a tal o cual divinidad, coincidiendo con determinados periodos cíclicos, pues representan, digamos que una detención de las labores cotidianas para entrar en un no tiempo, en otro estado, en un no tiempo, para vivir en el presente, en el ahora, que eso es lo que nos interesa. En el ahora en el que misteriosamente aparece la deidad desfilando ante el pueblo, que vive esta experiencia como un verdadero milagro, como la presencia de una entidad que está vehiculando una energía muy poderosa que puede ser recibida en el corazón de aquel que esté dispuesto a aceptarla, operándose pues una regeneración completa. Así que, bueno, por ejemplo, en los misterios llamados, que antiguamente se realizaban, llamados los misterios dionisíacos, la energía vehiculada tiene que ver con el furor divino que se manifiesta como un frenesí, que está asociado pues al estado de embriaguez característico de Dionisos o de Baco, que es una entidad pues que ya sabemos que está relacionada con el vino y con su ingesta ritual, vinculada a ciertos estados de euforia y de éxtasis, que son la antesala de otros estados más sutiles en los que se contempla la realidad tal cual es. O sea, digamos que lo que se contempla es un símbolo de algo que se desconoce por completo, pero que es más real que ninguna otra cosa, y que tiene que ver, pues como decía hace un momento, con el presente, con el ahora, con lo eterno. Así que bueno, podríamos imaginarnos ver en procesión a Dionisos, ¿verdad?, acompañado por las bacantes, que son un coro de mujeres que lo van aclamando exaltadas, y bueno, y acompañado también por algunos otros personajes como los Fliax, que son unos seres, digamos, burlescos que aparecen de manera inesperada, uniéndose en su farsa a la procesión báquica, y que se los identifica porque todos llevan como una mandíbula que parece haberse desprendido del rostro, lo cual, bueno, esto tiene que ver con lo que hace un momento estaba comentando Marc sobre la máscara. Y bueno, y además de estos personajes, pues acompañado Dionisos también por los músicos que van tocando sus instrumentos, y así se contagia este entusiasmo a las gentes del lugar, que se deja arrebatar por el frenesí y entra en otro estado que, por decirlo de alguna manera, está fuera de lo normal, de lo cotidiano. O sea, que entra en otra. En definitiva, que los misterios de la antigüedad están significando la presencia efectiva de ciertas deidades o ciertas energías fuerza, cuya influencia opera una regeneración total en el ser que recibe tales influjos, o que se abre a ellos de corazón. Y bueno, estas procesiones están muy relacionadas con ciertas representaciones teatrales que efectivamente
como decía esto al principio y también ha comentado Marc, son ritos. Como en el caso pues, de la antigua Grecia y Roma, que los dramas que se representan, en los que se narran las andanzas de dioses y héroes civilizadores, no eran un mero entretenimiento o un modo de, digamos que de denuncia social, como se piensa hoy día que es el teatro. Nada, no tiene nada que ver con esto. Se trata de otra mentalidad mucho menos limitada, en la que es posible ver a tal o cual deidad en el centro de la escena, lo cual, bueno, visto así por el espectador, es un verdadero milagro. Lo que estoy diciendo es que esas representaciones en aquellos grandes teatros circulares, que son verdaderos templos, pues que en ellos se manifestaba la divinidad. Esas representaciones son hechos significativos, simbólicos, ritos relacionados con la iniciación y con el paso de un estado a otro. Ritos en los que los actores, ataviados con los elementos necesarios, pues con máscaras y vestuario, pues vehiculan ciertas energías que representan y actualizan. Y esa energía es manifiesta y actúa operativamente en tanto el público la conoce y la recibe en sí como tal. En fin, bueno, en definitiva, que de lo que se trata es de vivir que esas ideas fuerza puestas en acción, escenificadas, introducen al espectador al mundo mágico de lo presente, en el que no hay otra cosa sino una hora reiterado. Y claro, pues en el momento de la representación, para el espectador asistente, lo que está viendo, lo que hay, es lo que hay, lo que está viendo. Y si lo que hay en escena es un ser que no parece de este mundo, que no es de este mundo, no solo por su aspecto, sino también por lo que dice, pues imagínese lo que eso conlleva. Estoy hablando de que en escena están las deidades ante el público asistente, que como ya he dicho, lo vive como un verdadero milagro, como una catarsis en la que el espectador empatiza totalmente con esas entidades, produciéndose una regeneración, ya que las energías fuerza que se están poniendo en juego en ese momento producen efectivamente esos resultados. Son regeneradores. Y bueno, con respecto a esto me gustaría leer un texto de Federico González Frías que aparece en el libro 3, Teatro 3, editado por Libros del Innombrable, y que dice lo siguiente: teatro es una de las artes tradicionales de realizar un trabajo de transmutación interna. Por eso es sagrado en muchas civilizaciones y culturas. Entre ellas la griega, que lo ponía bajo el patrocinio de Talía y Melpómene, la comedia y la tragedia, las dos carátulas de la escena griega. El teatro ha sido siempre una representación de la vida. En el teatro chino sagrado, o japonés y balinés, se representa la cosmogonía, la intervención de los dioses y sus andanzas, como es el caso de los hindúes. En cuanto al occidente judeocristiano, nos dice el texto, y greco-romano, que es nuestra herencia y al que pertenecemos, igual que las tradiciones precolombinas, el teatro tiene orígenes sagrados, y en él se suelen representar no solo las aventuras de sus dioses, sino también las de sus héroes y guerreros, unánimemente presentes en todas las culturas. Asimismo, íntimamente ligadas a la danza, por lo que ésta, el canto y la música, se presentan como entrañablemente unidas y conjugadas en el teatro que las acoge. Sigue diciendo, frecuentemente el teatro es asociado a la irrealidad de la existencia, visto así por los propios autores teatrales. Igualmente la vida como un sueño, o la realidad en la que acreditamos como el gran teatro del mundo según Calderón de la Barca. Shakespeare tampoco es una excepción al pretender que la vida está hecha de la misma sustancia de los sueños.
Bueno, esto lo decía en una de sus obras teatrales, que es La Tempestad. Y sigue diciendo el texto: en todo caso siempre hay algo paródico y hasta por ello grotesco en cada representación, lo que puede ser sublimado por los actores en la catarsis que acompaña siempre a la actuación. A veces, en los insospechados medios en que se expresa la posibilidad de un tal, la que por definición es indefinida. Por nuestra parte, queremos insistir en esta posibilidad vinculada con la magia y aún con la teurgia. Generosa madre, sigue diciendo el texto, generosa madre, el teatro nos brinda la activación de la memoria original sobre todo aquello que hemos olvidado, que no podemos recordar, y consolida paradójicamente nuestro núcleo central, al que se llega, en este caso de la memoria, por la anamnesis, la reminiscencia y también por otras tantas vías tradicionales. Nos dice René Guénon, en su estudio El simbolismo del teatro, un artículo publicado en el libro Apreciaciones sobre la iniciación, que los misterios o autos sacramentales medievales son formas de teatro sagrado. Bueno, así lo entendemos, pero sin olvidar el teatro, comedia del arte, representaciones, procesiones y desfiles renacentistas italianos, u obras como La Tempestad de Shakespeare y todo el tono de su dramaturgia y comedia, propios de lo espiritual intelectual, tal como lo destaca Francis Yates en su libro La filosofía oculta en la época isabelina. Y sigue diciendo el texto: el espectáculo más teatral de todos es el de una noche serena iluminada por los astros, efervescentes de grandeza, que están ya en otra cosa o habrán muerto, pues los vemos tal cual eran hace 1.600.000 años, debido a la velocidad de la luz, antes del eón actual. Y bueno, al hilo de lo que dije anteriormente con respecto al teatro entendido como un acto de magia y aun de teurgia, se nos dice que en la realización de la obra teúrgica hay cierta teatralidad, se trate o no de ceremonias propiamente dichas. Eso es perfectamente lógico si se considera que el adepto es sacado totalmente de su condicionamiento, puesto que sus valoraciones son ya otras, al punto que la programación que le servía hasta el momento ya no es válida para diferentes espacios mentales y distintos tiempos internos. Esto, pues, produce una contradicción, un drama o comedia en la psique del chamán, del actor, en fin, un auténtico psicodrama que incluye a veces pues extraños comportamientos o actitudes inhabituales, no solo para los demás, sino para el propio mago, el intérprete, el actor, que está inmovilizado de asombro. Bueno, con todo esto, la conclusión a la que podemos llegar es que estamos inmersos en una grandísima obra de teatro, representando una función que simboliza otras realidades que están aquí y ahora, recreándose de continuo. Y bueno, Carlos, pues con esto no sé si... espero que haya quedado más o menos claro el tema de los misterios de la antigüedad en relación con el teatro. Bueno, mi estimado Carlos, es que de hecho mucho de lo que comentas, sí, volviendo al tema que planteaba hace unos minutos, es que efectivamente, ¿no? Se nos repite constantemente esto, que vivimos el drama de la vida, o que estamos como condenados, ¿no?, a reproducir constantemente este mismo tipo de dramas. Y de ahí, pues, esto que nos estás comentando, que realmente es cierto, sobre todo esto que bien citas, ¿no?, de lo que nosotros podemos observar de la bóveda celeste, pues es una representación, porque realmente las estrellas ya no están ahí, ¿no? No, efectivamente, Carlos, tal y como lo dices, lo que estamos viendo es algo que sucedió hace millones de años, por lo tanto, todo es un misterio absoluto, todo es ilusión. Increíble, pues, mi estimado Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, no se despeguen porque todavía tenemos la participación de Pedro Avío, que nos va a platicar sobre
precisamente los misterios de este teatro, pero en la actualidad, del teatro sagrado. No se despeguen. Ya está mi estimado Pedro Avío con nosotros para hablarnos sobre el teatro sagrado en estos momentos, aunque tenemos algunos comentarios en el foro de tercermilenio.tv. Mi estimado Eduardo Tamayo nos dice muy buenas tardes, nos dice es un tema de interés, aún en lo personal, que desconoce mucho sobre esto, está muy atento. Muchas gracias, mi estimado Lalo. Ricardo Miñón nos dice que es un gran tema. Toda la sociedad está inmersa en lo que se llama la Matrix. Fíjate qué interesante idea, donde todos jugamos un papel, ¿no? Como que somos estos actores que quieren ser solo algunos los que juguemos en este sistema que ya está dictado, nos dice mi estimado Richard Miñón. Gastón nos pone un link de CNN Expansión sobre las 5 claves de la crisis en Ucrania, y otra sobre que Ucrania está negociando ayuda militar en los con los Estados Unidos y con la OTAN, que también es un tema que vamos a estar discutiendo seguramente la siguiente semana. Mucho dependerá de lo que vaya a ocurrir en este plebiscito en la península de Crimea, que bueno, pues ya lo hemos platicado. Está usted seguro además cuál va a ser el resultado, y bueno, en fin, ya lo discutiremos en su momento. Mi estimado Pedro, te agradecemos mucho estés con nosotros esta tarde, noche allá en España, sobre el teatro en la actualidad, el teatro sagrado. Pues igual te agradezco, Carlos, de tener esta oportunidad de hablaros de este tema apasionante. Bueno, pues el teatro sagrado hoy, de esto es lo que vamos a tratar ahora. Quería remontarme al año 2007, donde Federico González Frías hizo un gesto. Fundó la compañía teatral La Colegiata Marsilio Ficino, denominada La Colegiata desde hace unos 3 años, La Colegiata a secas, donde se llevan a escena, se ponen en escena obras escritas por el mismo Federico González, que actúan como soporte y medio de transmisión y enseñanza del conocimiento. Es decir, de la tradición unánime, de la tradición primordial, que es de lo que estamos hablando, y que presentan en su trama ideas arquetípicas, puntos concretos de la enseñanza, además aderezados siempre con humor, ¿no? Después de todo, la vida es una divina comedia, que promueven todas estas ideas arquetípicas, no hacen sino promover el proceso de conocimiento en quienes participan de la obra. ¿Y quiénes participan de la obra? Pues son los estudiantes del arte de la memoria. Y es que todo el montaje de la colegiata está encaminado hacia conocer la verdadera identidad, es decir, hacia el despertar de la memoria de quién es uno en verdad. Por eso se dice que es un teatro de actores y para actores, donde el actor es el eje de la obra. Y por tanto, todos son primeros actores, que interpretan, encarnan, transmiten las enseñanzas recibidas, que son las de la cosmogonía perenne. Para ello es muy útil la sutil estructura del teatro, que está íntimamente relacionada con la cosmogonía. Veamos. El teatro como imagen del mundo, donde el espacio es el escenario, el tiempo, la actuación, y el movimiento es el desarrollo de la trama fijado en el libreto, es decir, las relaciones de los elementos que componen el conjunto de la obra, la marca del destino hacia la que se encamina la puesta en escena, análogo al destino de los seres manifestados en el gran teatro del mundo, interpretando cada uno su papel dentro de él, y donde cada intérprete se compromete a llevar al máximo las posibilidades de su papel, como un compromiso interno consigo mismo. Evidentemente es un teatro de carácter iniciático, como ya habrán podido adivinar, basado en el espectáculo constante en el que se vive, convirtiéndose, por tanto, en un medio, en un vehículo capaz de provocar el despertar del sueño, tomando conciencia de ello. De hecho, ahora estamos interpretando una obra donde una de las frases dice así: por eso es que digo, querida instructora, que siendo todo autosugestión, ¿por qué es que no nos autosugestionamos bien? De una forma sabia,
para salir de la autosugestión? Bueno, aunque este despertar con respecto a lo que uno creía ser, claro, implica negación. Yo no soy esto, no soy aquello, no soy la suma de mis huesos, ni siquiera lo que consideraba como la realidad ordinaria. Y es que la única realidad posible, como hemos comentado en tantos otros programas, es la unidad. Por eso se dice que la verdad es una. Pues si fueran dos, no serían verdad, obviamente sería una contradicción, ya que la unidad solo está determinada por su propia afirmación. Y es la más clara imagen hermética de la conciliación de los opuestos. Y más allá de ella no hay nada de lo que pudiera ser algo. De hecho, es vital el carácter de unidad inherente a la propia colegiata. Porque más allá de las individualidades de sus integrantes, todos están fuertemente unidos por lo más alto, por la vertical. Y claro, y de esa unión es que se puede dar todo lo demás. Claro que para llegar a este concepto de unidad se hace indispensable recuperar la memoria del origen, de quién es uno en verdad, de reconocer el sí mismo. Es obvio la relación entre el teatro y la memoria, ¿no? Sin memoria nada somos. Además, esto de sin memoria nada somos se decía también en la obra teatral En el útero del cosmos, comedia hiperrealista de alcance subliminal, también interpretada por la colegiata y escrita por Federico González. Bueno, sin memoria nada somos. Pues recordar es ser. Y en la obra de Federico González siempre esto ha estado presente, ¿no? Y especialmente en la teatral, que es la que hoy estamos hablando, ¿no? Pues todo está encaminado hacia la memoria original y constituye el punto central, el origen y destino al que se llega por la memoria, por la reminiscencia platónica, para recordar quiénes somos en verdad. Que nada tiene que ver, claro, con la situación del hombre como hijo del progreso, que evidentemente ha desembocado en una pérdida del sentido, en la desolación, como consecuencia directa de la pérdida de la memoria, del olvido del sí mismo. Aunque también por horror se puede provocar una catarsis, y es una manera de percibir lo ilusorio de la existencia en el sueño en el que se vive inmerso. Carlos, creo que sería apropiado poner ahora un corte de la obra teatral Noche de Brujas, que tiene un poquito que ver con lo que estamos diciendo. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Vamos a ver. A ver si entra. Ok, adelante. Veo un mundo envejecido y árboles canosos y un musgo que todo lo va cubriendo, y una temperatura que sube y un canto que bulle y un rayo radiante que pone fin a toda la función. Seguramente será ficticio, un truco más del viejo prestidigitador, uno de sus estados de ánimo. Si asistirá el elenco completo. Nadie faltará a la cita. Cada cual. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, amigo? Bueno, pues venía al hilo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues que el teatro de la memoria es un trabajo que también provoca el despertar de esta pesadilla colectiva. Y los personajes de sus obras, que salvo en Noche de Brujas, que es la que acabamos de ver, los personajes de todas las obras que ha representado la colegiata se enmarcan en el mundo moderno, claro, porque es en el que estamos insertados. Y proyectan estados inherentes al hombre, tanto individuales como supraindividuales. Es decir, que conllevan la actualización de una posibilidad, de una potencialidad que el ser humano porta en sí
aunque la desconozca, y que por su propia naturaleza nos embarca hacia la metafísica, hacia la salida del cosmos, por lo que los actores deben encarnar su papel lo mejor posible para manifestar y transmitir estas ideas. Si te parece, como vamos justitos de tiempo, pinchamos ahora El útero del cosmos, otra de las obras de la colegiata. Creo que sí. Gracias. Adelante. Me parece muy buena idea. Abro yo la botella. Sí, por favor. Los herederos de los bardos nos hemos declarado en huelga. Bien, se proclama la rebelión de los poetas. Un tono gremial empapa este discurso. La urgencia de actuar inmediatamente, con velocidad fugaz, en minúsculos toques de atención, para que la humanidad despierte. La imperiosa necesidad de un metalenguaje que genere otros códigos, para que el poeta pueda cumplir tan noble como antiguo oficio. Devuélvase al bardo el don de la profecía. Que se sepa que somos un honorable personal jerarquizado y que nuestros antecedentes son sagrados. Que venimos de la casta de Homero, de Dante, de Virgilio, de la de los trovadores de todos los pueblos. Señores, formemos una corporación parlante. Ahí va. Sí. Una estructura audible. Una organización sonora. Que sea como un templo. Eso. Como una caja de resonancia. Sí, señor. Para que la inspiración pueda recibirse y el lenguaje de la música y la poesía se expanda por el mundo entero. Por favor. Eso, sea pues. Brindemos. Venga, El universo es una hembra embarazada que sufre las contracciones del parto. Se dilata y se contrae la matriz mientras se produce el nacimiento de la nueva criatura, el presente por venir. Nosotros no nos damos cuenta de esta circunstancia, pese a que los movimientos son nuestra vida misma, o tal vez a causa de ello. Mientras la serpiente cambia su piel, nosotros solo debemos prestar atención a nuestro parto, cómodamente ubicados en la butaca del centro, en el útero del cosmos. ¿Qué nos puedes comentar, amigo, sobre esto que acabamos de observar? Bueno, pues por allí nos ves, Carlos. Bueno, pues como se ve el teatro, hemos dicho que el teatro de la memoria es un teatro de actores, porque los estudiantes del arte de la memoria van asimilando estas ideas fuerza en su atanor interno, en un proceso alquímico de carácter iniciático, para comprender el carácter simbólico del papel que están interpretando, convirtiéndose así en intermediarios en un vehículo de transmisión del mundo de las ideas. Entonces es obvio que es un teatro de naturaleza metafísica, donde se trabaja para despertar la intuición intelectual, y es entender el teatro de la memoria como una vía de conocimiento, donde el actor se va desprendiendo de su identidad egótica para de este modo, desde una perspectiva virginal, ser capaz de interpretar cualquier papel, identificándose con él, aunque, oh paradoja, la única identificación posible es con la unidad, por lo que este juego es análogo al de la creación, donde, como sabemos, el centro de la rueda genera los indefinidos puntos de la circunferencia y es uno con ellos. Y nosotros, como ese punto central, hemos de saber que en verdad no somos ninguno de esos puntos espejados de la periferia, ninguno de esos personajes, aunque los contina todos en las indefinidas posibilidades de la manifestación. Y creo que con el último corte, que apenas dura un minuto, esto ya se queda
completamente alumbrado, Carlos. Sí, de hecho, te iba a comentar, amigo, porque me acaban de anunciar aquí que tenemos solamente un minutito, entonces vamos a ver unos instantes y vale. Si quieres cerramos con esta parte de esta obra. Gracias, Carlos. Adelante. Pareció el viaje. ¿Qué han sacado de esta nueva experiencia? Tú, Max, que suele ser tan riguroso. Pues mi conclusión es que hemos agregado un sueño más al sueño general. Hemos hecho una obra de teatro dentro del teatro, que en eso consiste la naturaleza del ser humano y el trabajo para lograr autogenerarse, o sea, para hacerlo. Asimismo, es para nosotros el límite a lo ilimitado, donde se marcha hacia la nada, hacia la absorción absoluta de lo algo, en la instantánea vorágine de un proceso en el que se utiliza lo que sirve y se desecha lo otro, pues como en la digestión. ¿Qué nos puedes decir, amigo? Pues les puedo decir una notita de Federico González, que el mundo entero es un gran teatro donde se produce la ilusión de la existencia de los personajes. Por eso su emulación es una forma indicadísima de la labor iniciática, donde se conjugan la memorización, una forma de arte de la memoria, la memorización de los test. Se nos vaya el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues un placer, Carlos, haber compartido con todo esto, y doy fe y atestiguo de que todo este teatro promueve una transmutación interna. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, yo los veo el próximo lunes aquí en punto de las 15 horas con más en Archivos Secretos. Gracias, Carlos.